Bueno, hermanos, hermanas, amistades, amigos y amigas, gracias por estar con nosotros una vez más en esta noche. Entramos rápidamente a nuestro estudio, sino antes quería compartir una introducción y les comparto las palabras de un pastor que hablaba sobre el tema de lo que es el costo de hacer discípulos o el discipulado. Y dice: recientemente leí la historia real de un predicador que estaba en la puerta dándose la mano mientras la congregación se iba. Agarró a un hombre de la mano y lo apartó a un lado. El predicador le dijo: necesitas unirte al ejército del Señor. El hombre le respondió: ya estoy en el ejército del Señor, predicador. Y el predicador le preguntó: ¿cómo es que no te veo excepto en Navidad y en la Pascua? Él respondió en un susurro: estoy en el servicio secreto. Shh. Servicio secreto, claro que no. Y hace varios años intercambiaba este predicador ideas con varias personas de una página web. En el curso de estas conversaciones, él se encontró con un joven que acababa de ser llamado para ir a Irak, porque nuestra nación le había declarado la guerra a Saddam Hussein. El problema de este joven era que él no quería ir. Explicó que no se había unido al ejército para ir a la guerra. Él se había unido por los beneficios, por ejemplo, el sueldo, la matrícula universitaria, el seguro, etc. Pero algo anda mal con este tipo de pensamiento. Una de las funciones principales de los militares es prepararse para la guerra. Tenías que entenderlo antes de registrarte. Estoy seguro de que está en algún lugar la descripción del trabajo. Por ejemplo, los ejércitos no existen para repartir beneficios, aunque son buenos los beneficios. Los ejércitos existen para hacer frente a los conflictos, existen para defender a su pueblo, existen para luchar contra el enemigo, existen y con suerte para luchar contra el mal. Pero hay personas que se unen con la esperanza de obtener únicamente viajes de gratis. Y ese tipo de mentalidad socava el ejército de cualquier nación. Ese mismo tipo de mentalidad también puede socavar a la iglesia. Y con demasiada frecuencia los creyentes se apuntan a los beneficios sin tener una idea clara que nuestro mayor beneficio y privilegio no será dado a nosotros en esta tierra, sino cuando el Señor Jesucristo regrese por su iglesia para reinar por una gran y hermosa eternidad. Y espero que en esta noche, mientras consideremos este verso en el Lucas capítulo 14, de los versos 28 al 35, podamos tener una claridad de qué es lo que el Señor Jesucristo nos está llamando cuando hablamos del costo de seguir a Cristo. El costo de seguir a Cristo. Pero si no, antes quisiera dar una idea por encimita de lo que sería este libro de Lucas, del doctor Lucas, y quisiera cubrir rápidamente algunos puntos para ayudarnos a poder mejor situar. Comencemos, número 1, con la paternidad literaria. Así que el Evangelio según Lucas presenta varias diferencias con los otros evangelios sinópticos. Por ejemplo, Lucas es el único evangelio que tiene una secuela, los Hechos de los Apóstoles. Estos dos libros a menudo se denominan una sola unidad llamada Lucas Hechos de los Apóstoles. Otra diferencia entre Lucas y los otros sinópticos es lo que se llama el prólogo. El prólogo de Lucas también se puede llamar exordio, que es un recurso literario que también fue utilizado por otros escritores griegos. Hay una sorprendente similitud entre la estructura de Josefo contra Apión y Lucas, que también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. El prólogo no solo permite a los lectores comprender mejor el propósito del Evangelio, sino que también aclara el destino. Desafortunadamente, y de manera similar a los otros sinópticos, el autor no se identifica directamente dentro del texto, pero por otro lado, hay suficiente evidencia interna y externa para concluir que fue escrito por el médico Lucas. Y debido a que el libro de los Hechos de los Apóstoles es la escuela de Lucas, como quien dice, se debe considerar al intentar definir al autor. Veamos entonces si consideremos la fecha y lugar de su composición. El Evangelio según Lucas fue probablemente el último evangelio sinóptico que se escribió, ya que Lucas precede a
a los Hechos de los Apóstoles, y es esencial fechar Hechos de los Apóstoles antes de que se pueda terminar una fecha de lo que es Lucas. El final abrupto de Hechos puede ser el factor más importante para derivar una fecha. El médico Lucas deja al lector con Pablo estando en Roma y esperando presentar su caso ante César. Y la mejor explicación para esto es que los Hechos de los Apóstoles se terminó antes de que se conociera el resultado final de Pablo. Esto colocaría a Hechos a principios de los 60 con el Evangelio de Lucas escrito a los finales de los 50 o principios de los 60 después obviamente, de la llegada del Señor Jesucristo. Por tercero, veamos el público y propósito. Tanto el propósito del Evangelio como su audiencia se puede encontrar en el prólogo, que sería en el capítulo 1, de los versículos 1 al 4. Lucas menciona primero que muchos otros antes que él han hecho un relato de las cosas que se han cumplido, tal como fueron transmitidas desde la primera generación. También dice que examinó todo con cautela desde el principio y esto lo llevó a escribir un relato organizado a Teófilo para que conociera la certeza de lo que habían enseñado. Es obvio que Lucas le escribió a Teófilo, pero la pregunta es, ¿quién era Teófilo? Ha habido muchas teorías que intentan responder a esta pregunta. En primer lugar, el nombre Teófilo significa amante de Dios o amigo de Dios. No está claro si ya era un cristiano o si estaba considerando convertirse en uno. Lucas capítulo 1 versículo 3 se refiere a Teófilo usando las palabras muy excelente. Y por último vamos a ver entonces lo que es la teología y temas. Lucas es visto a menudo como el historiador de la era apostólica, pero muchos no le reconocen completamente también como teólogo, que lo fue. El autor desarrolla muchos temas en su evangelio. Uno de los temas más notables es la historia de la redención, en la que ve el mundo en 3 periodos de tiempos principales. Primero, el tiempo de la ley y los profetas estuvo vigente hasta Juan el Bautista. Después de eso vino el periodo de tiempo de Jesús cuando se ha predicado el evangelio del reino de Dios. Y el último periodo de tiempo comienza después de la ascensión de Cristo y continúa hasta su regreso. Este es el periodo de la iglesia. La idea de la salvación también prevalece en el Evangelio de Lucas y usted va a escuchar las palabras salvación, liberación, salvación o el poder salvador son utilizadas por Lucas, pero no se encuentran en Mateo y Marcos. No solo es evidente el tema de la salvación, sino que Lucas también demuestra que Jesús simpatiza con los samaritanos y con los gentiles. Entonces pasemos rápido ahora a nuestro texto principal de esta noche y vamos a leerlo y así entonces podemos continuar. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 14, versículos del 28 al 35. Porque ¿de quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. O que rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Entonces ese es el texto que vamos a estar considerando en su totalidad y lo vamos a ver en diferentes porciones. Pero si no, antes quería comenzar y quiero que vea conmigo mientras vemos esta primera parte de lo que serían los versos 28 al 30, sería la primera parte que vamos a ver. Y quisiera comenzar con esta idea de querer no es lo mismo que comprometer. Y hago esa expresión porque cuando usted ve este texto, usted va a notar, como puse aquí en la nota, Cristo no habla en contra de la idea de querer hacer una torre. Y hablando de torre, usualmente o sería tal vez de una perspectiva agricultora una torre para poner grano, o tal vez podría ser una torre, ¿verdad? Donde una persona podría, como la idea que se tiene de la torre de Babel. Hay diferentes formas de entender esta idea de torre. Y obviamente depende a la audiencia que estaba escuchando en ese tiempo y los dos entenderían que podía ser una de la otra, pero viendo aquí, sino que él enfatiza como prioridad la habilidad de poder terminarla en base a los recursos necesarios. Yo creo que es importante entender esto porque en el mundo que vivimos hoy, amigos y hermanos, todo el mundo, voy a escribir aquí, todo el mundo quiere algo, pero no todos están comprometidos a hacerlo o alcanzarlo. Y cuando vamos a hablar del costo de seguir a Jesús, esta idea es importante. Es importante y esencial porque la idea de que esta persona se propone hacer algo no es solamente querer, no es solamente tal vez, como dicen muchos, visualizar. No solamente, fíjate, qué bonito sería si usted, ¿verdad?, llena el blanco, pero la idea que Cristo se está enfocando es una que nos lleva a lo que sería el compromiso. Y para tratar de darle una ilustración, le quiero dar esta pequeña anécdota. Y dice así, un cerdo y una gallina que compartían el mismo corral se enteraron del programa de una iglesia para alimentar a los hambrientos. El cerdo y la gallina discutieron cómo podrían ayudar. Y la gallina dijo, yo lo tengo. Ok, escucha bien. Proporcionaremos tocino y huevos a la iglesia para alimentar a los hambrientos. El cerdo se rascaba la barba y pensó en la sugerencia. Dijo, hay un problema con tu solución de tocino y huevos. Dice, él estaba pensando el cerdo y lo comunicó. Para ti solo requiere un aporte, pero de mi parte significará un compromiso total. Ese costo del verdadero discipulado. Y me llama la atención porque de una parte la gallina solamente da el huevo, pero el pobre cerdo tienen que cocinarlo. De ahí sacan el tocino. Y es el punto que quiero llevar es que muchas personas cuando ven la idea y el llamado del costo de seguir al Señor Jesucristo, dicen, yo te puedo dar algo porque no me cuesta mucho darlo. Es de lo que ya yo tengo. Pero en el comparativo, en base a la historia que le estoy dando, ¿verdad? De la gallina y el cerdo, en una yo puedo darte, ¿verdad?, tal vez unos cuantos huevos si hacemos una comida, pero el cerdo dice, no, a mí me cuesta toda la vida. Y precisamente en esta historia, en estos versos que estamos viendo, nos llama el Señor Jesucristo a entender y a presupuestar y poder sacar con razonamiento claro lo que a nosotros nos va a costar, como si estuviéramos construyendo algo, servirle y seguirle a Él. Y esto es muy importante que nosotros lo podemos considerar. Quiero darle otro ejemplo. Mire, yo no sé si usted sabía, para tratar de enfatizar esta idea de que hoy el mundo, ¿verdad?, es como la gallina. Pueden dar como quien dice, de lo que tienen. O en el caso que quiero ahora dar, esto es un ejemplo de la gente dar de lo que no tiene. Por ejemplo, en nuestro mundo, hoy en día en los Estados Unidos, no es necesario tener el dinero completo para adquirir algo hoy. ¿Sabe usted que en base a un estudio del 2001 muestra que el 27% de hispanos tienen balances altos en sus tarjetas de crédito? Eso es en base a los estudios que se han hecho financieros. También vemos entonces que las personas particularmente entre los 25 y 34 años tienen un promedio de casi 10,400 en sus tarjetas de crédito. Y el siguiente número sería las personas de 65 años y mayores con un promedio de $9,300.
El punto que quiero hacer es en el mundo de hoy, en el mundo que nosotros vivimos, yo puedo obtener sin tener que completamente comprometerme. Claro, uno se compromete, ¿verdad?, en pagar las deudas y hay personas que sencillamente declaran capítulo 7 o capítulo 14 de la ley de la, ¿verdad?, de bancarrota. Porque la ley les da la oportunidad de poder salir de esos tipos de embargos por tener tanto dinero que ellos deben. Pero lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo en este texto, cuando volvemos aquí, míralo conmigo, note lo que Él dice, véalo conmigo, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta, y aquí está la clave, primero, y mire, y calcula el costo? La palabra cuando está hablando aquí, ¿verdad? De nosotros primero sentarse, de poner, como quien dice, el uso del razonamiento. Jesús usa dos circunstancias diferentes, y vamos a ver primero una, la segunda la vamos a ver en breve, para ilustrar su punto básico. ¿Cuál es el punto? Pues se lo voy a dar de antemano para que siga la secuencia. El discipulado requiere un compromiso anticipado consciente, hecho con una estimación realista del costo personal final. Se lo repito de nuevo. El discipulado requiere un compromiso anticipado consciente, hecho de una estimación realista del costo personal final. La naturaleza práctica de las circunstancias que Jesús describe tan vívidamente subraya el hecho de que el discipulado cristiano no es una idea abstracta teórica, sino una dura realidad. Y quiero mostrarle un verso aquí que nos puede dar una claridad de eso. Mire conmigo Lucas capítulo 9, veamos los versículos 57 al 62 y dice la palabra del Señor. Y mientras ellos iban por el camino, uno dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. A otro dijo, sígueme. Esto es una palabra muy clave aquí, sígueme. Pero él le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él, Jesús, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor. Pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Puede ver conmigo, amigo y hermano, de que Jesús en este momento, mire cómo Él le contesta a las personas que le hace la invitación. Bueno, en realidad es una orden. Él le dice, sígueme. Y yo creo que debemos de tomar un momento para analizar esa idea. Cristo no le dice, ¿te interesa seguirme? Cristo no le dice, fíjate, si me sigues, hay beneficios increíbles. Hay un plan de seguro, increíble. Si me sigues, muchacho, tienes 100 casas, 100 carros. ¿Eso es lo que le dijo Jesús? No, Jesús no le dijo eso. Jesús sencillamente les dijo, sígueme. Y podemos ver en este narrativo cómo es que las personas, sí, quiero seguirte, a mí me gusta, yo quiero seguirte, Jesús. Pero una cosa es querer y otra cosa es comprometerte con esa realidad de lo que dices que quieres hacer o lo que quieres alcanzar o la vida que quieres vivir. Permíteme hacerte unas preguntas para para nuestros amigos y amigas aplicar mientras seguimos. Amigo, amiga, ¿quieres seguir a Cristo? Pero ¿por qué no comenzar a dejarlo todo y seguirle hoy? Hay personas que tal vez semana tras semana están con nosotros viendo estos videos, participando de la clase, siguen escuchando el evangelio, pero no han ido del querer al comprometer. Mira aquí, te gusta la idea de quién es Cristo y quieres seguirlo, pero no te quieres comprometer. No, es que Edgar, yo no soy un fanático, yo soy una persona seria, yo soy una persona, ¿verdad?, culta, yo
yo me gusta, yo leo mi Biblia, pero eso de en una iglesia y ahora en este tiempo de coronavirus, ya yo no puedo hacer esas cosas. Interesante, ¿verdad? Que cuando es el tiempo de ahora llegando a lo que se llama en los Estados Unidos el Black Friday, claro, ahora todo está por internet, pero yo recuerdo los tiempos donde las personas, ¿verdad?, estaban acampando con sillas al frente del Best Buy, del Target, para comprar, ¿verdad?, los electrodomésticos, las muñecas de las niñas, los carritos de los hijos, y acampaban toda la noche porque iban a pagar un precio muy módico para ellos. Pero el seguir a Cristo les cuesta. ¿Cuáles son las excusas, amigo y amiga, que le darás a Cristo por la cual no le seguiste a Él hoy? Y nota la palabra que puse aquí intencionalmente, excusas. Cuando en realidad es que no hay excusa delante de Dios. La orden que a ti Dios te da, amigo y amiga, cuando Jesús dice, sígueme. Cuando Jesús te dice de que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Él. Eso es una orden. Eso es una orden directa del soberano de esta tierra, el Señor Jesucristo. Pero entonces continuemos considerando otra parte del texto y lee conmigo, volvamos a como quien dice, considerar, leamos el texto de nuevo, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Algo particular de esta porción, podemos decir mucho más, pero obviamente tuve que tratar de resumir para cubrir todos estos textos, es esta idea, y mírala conmigo, el problema de no terminar no es un problema de que la gente se burle, sino es una falta de honor. O sea, la idea no es lo que la gente diga de ti, la idea es de que hay una falta de honor. Cristo está apuntando a la idea de que el honor de alguien será comprometido al no terminar lo que se propuso alcanzar por falta de compromiso al no contar el costo y presupuestar adecuadamente para alcanzar el éxito. Y escuche bien, yo no estoy hablando de una perspectiva de autoayuda, de self-help y nada de eso. Estamos hablando de que Cristo claramente está diciendo de que aquella persona que no calcula, Él está diciendo en el texto, y dice ahí, ¿verdad?, que calcula para entender si tiene lo suficiente para terminarla, estará corriendo el riesgo de la burla. Estará corriendo el riesgo, ¿verdad?, de esa falta de honor, porque nadie que es una persona de honor hace las cosas sin pensarlas detenidamente. Quiero darle otro ejemplo. Si usted ha vivido en el centro de la Florida, puede ser que entienda este ejemplo que le voy a dar, pero de todas formas lo voy a compartir. Y es esta foto. Mire, si usted ha vivido en el centro de la Florida, y disculpamos a los que no viven en Orlando, esta idea de que estamos hablando de no poder terminar la torre, me recuerda esta foto que está en la I-4 como si fuera de camino para Sanford. Y esto es un edificio que una organización carismática decidió construir este edificio. Y la meta era hacer un estudio de televisión. Entonces, claro, ellos aportaban con las donaciones de verdad las personas que llaman para recibir milagros y sanidades, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Por la falta de su presupuesto correctamente no la completaron. Y si mi mente, la información que me han dado no es correcta, la ciudad le pidió, porque cuando terminaron, como quien dice, el edificio per se, no tenían todas las ventanas y los forzaron que recaudaran el dinero por lo menos para que le pusieran la ventana al edificio. ¿Por qué? Porque de este tipo de escenario Jesús está hablando. Qué vergüenza hacer algo con tanto esfuerzo y no tener la capacidad para poder terminarlo. Porque no sacaste cálculos, no te aseguraste si tenías lo suficiente para hacerlo. De eso es lo que está hablando Jesús.
Y esto lo vemos prevaleciendo en nuestras culturas cuando la mayoría de americanos, hispanos, todas las personas que están aquí viven sin ahorros. Hay personas que ni siquiera tienen algo para el retiro y dicen, bueno, es que no nos da. Créame que una persona que calcula, que presupuesta vivir dentro de sus medios, escuche bien, es una persona que va a poder acumular poco a poco. Y esta falta de honor la he visto en mi vida cristiana muchas veces cuando alguien profesa fe en Cristo. Le voy a dar un ejemplo ahora, como quien dice, ¿verdad? De una aplicación espiritual, de una persona que profesa tener fe en Cristo y llega a la iglesia. Yo he visto esto en la iglesia local. Comienza a asistir a los grupos pequeños y comienza a salir a los tiempos corporativos de evangelismo. Pero al pasar el tiempo parece perder el gozo en tales obras. Al principio contaba con todo el mundo, le contaba a todas las personas de cuán tremenda es la iglesia que he encontrado. Oh, que mira que predican verso por verso y evangelizan y aman a Dios. Y los hermanos son tan amorosos y tan sacrificiales. Pero cuando pasa el tiempo y llegan las tribulaciones, muchas de estas personas se van en malos términos a causa de la falta de amor a Cristo y honor a la iglesia local, que es el cuerpo de Cristo. Y lo que pensaron construir para verdad, esa obra que comenzaron a construir para el Señor, no sacaron cuentas, no estuvieron construyendo con el poder del Espíritu Santo, confiando en el Señor para la gloria de Dios. Y es importante entender que el problema aquí es uno de honrar al Señor Jesucristo. Si la Biblia dice que aunque nosotros bebamos o comamos, hagamos todo para la gloria de Dios, hay un aspecto de honrar al Señor en hacer todo con excelencia, de hacer todo, ¿verdad?, anticipando lo que nos puede costar. Comentarista Leon Morris en su comentario de Lucas dice: Jesús no quiere discípulos que no se den cuenta de lo que se han metido. Es importante contar el costo. Él usa parábolas gemelas, un dispositivo que emplea a menudo para llevar al punto a casa. Un hombre que decide construir una torre debe pensar primero. No ir más allá de la base es invitar a la burla. Por lo tanto, el hombre debe sentarse primero, el asunto no debe decidirse apresuradamente y calcular el costo. Solo entonces podrá esperar el éxito. Y de nuevo quiero recalcar, no es un éxito, ¿verdad?, social, que la gente, wow, qué grande. No. Estamos hablando de un éxito de vivir para la gloria de Dios con una conciencia limpia y para el beneficio del cuerpo de Dios. Esto es muy importante pensarlo. La idea de que Jesús usa esta parábola para enfatizar de que hay un costo para ser su discípulo. Hay un costo para nosotros seguirlo a Él. Y esto no debe ser algo rápido, liviano. Como vemos en muchos lugares, mira, esto es tan fácil seguir a Cristo. Repite esta oración conmigo y te dan, en verdad, la oración del pecador. Esa confesión vana que en muchos casos... Si Dios salva a alguien, no es por eso, es porque Dios le dio la gana, por su gracia a través del Evangelio. El Señor, como vio a la persona de pecado y se arrepintió porque Dios le dio fe. Pero ¿sabes algo? Cuando la gente presenta el Evangelio, es una falta de respeto asumir y presentar esto hermoso, santo, tierno, que le costó la vida al Hijo de Dios, como algo sencillo y pagano, como si fuera de la tienda de dólar. Eso es blasfemia delante de Dios. Pero piensa conmigo, amigo, amiga, ¿estás honrando a Cristo en tu vida con la forma que piensas, hablas y haces las cosas? ¿En la forma que piensas, hablas y haces las cosas? Porque el Señor te llama a hacer eso. Y al final vamos a ver cómo es que Dios nos facilita poder una vida donde lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos puede honrar al Señor Jesucristo.
Hermano, hermana, tú que amas al Señor, que estás en Cristo Jesús, ¿estás creciendo en madurez y en amor en aquellas obras que Cristo te llamó cuando te salvó? ¿O estás menguando cada día más a tal punto que las cosas que amabas se han convertido en estorbos para tus metas y sueños personales? Es muy posible que hay personas que me están escuchando que cuando primero llegaron a verdad al Señor en arrepentimiento y fe y es que explotaban, tenían que hablar con todo el mundo, con el gato, con el perro, con el pájaro, hablar el evangelio. Se hablaban en el espejo, exagero, obviamente. Pero pasa el tiempo y la pregunta que tú y yo, no solamente tú, hermano, yo también, estamos creciendo en madurez, en amor, en aquellas obras que Cristo nos llamó cuando nos salvó. La respuesta debe de ser sí, pero si tu respuesta en este momento es no, hermano, te recuerdo con gozo de que tenemos a Cristo Jesús como nuestro abogado delante del Padre y Él puede abogar, pero nosotros respondemos a la realidad de que hemos pecado cuando estamos, ¿verdad?, estamos cometiendo falta delante de Dios en arrepentimiento y fe. Quiera Dios que si tú, amigo, amiga, hermano en Cristo, no estás creciendo en esa gracia, pero estás menguando, Cristo Jesús está disponible aún ya para perdonar ese pecado, alentarte por su palabra, recordándote, hermano y hermana, que tú tienes el Espíritu Santo para hacer y obedecer el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Pero continuemos, veamos entonces Lucas capítulo 14, versículo 31 y 32. Y mira lo que dice. Vamos a ver la segunda sección. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de su otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Interesante. Porque algunas cosas que yo puedo ver aquí que quisiera resaltar es, mira lo que dice aquí, no se sienta primero y delibera. Nota que aquí hay algo que, no es que este rey quiere pelear, aquí el texto nos dice de que viene alguien contra él, es lo que dice aquí. Y este rey está forzado a tener que pensar y tiene que decir o voy a la guerra o tal vez, dice aquí, tiene que mandar una delegación y pide condiciones de paz. En esta porción, una de las cosas que me vino a la mente es que un verdadero hombre y mujer cristiana siempre considera la paz. ¿Por qué? Bueno, fíjate, en esta segunda ilustración proviene de los reyes en guerra. Y no es fácil con 10,000 soldados derrotar a uno que ataca con 20,000, obviamente. Y un rey en tal posición debe de estar pensando mucho, debe de luchar a encontrar el sueño mientras piensa, delibera. Y si no puede ver el camino a través del problema, no espera dócilmente la derrota. Arregla la paz mientras el enemigo todavía está muy lejos. Fíjate, las dos parábolas que hemos visto hasta este momento son similares, pero tienen puntos ligeramente diferentes. El constructor de la torre es libre de construir o no, como él quiera. Él no tiene que construir, él tiene la opción de construir. El texto dice que si él desea construir, o sea, el primero tiene la opción. Pero el rey está siendo invadido por otra nación que viene contra él y debe de hacer algo. Proverbios, capítulo 20, versículo 18 dice, los proyectos con consejos se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. Y la idea es de que un rey verdaderamente sabio, que sabe que no tiene la milicia requerida para ganar, lo más sabio que puede hacer es buscar, es demandar una delegación y pedir condiciones de paz. ¿Por qué? Porque un verdadero rey ama a su pueblo y de eso vamos a hablar un poco más.
El comentarista A.M. Hunter, en su comentario de Lucas, dice lo siguiente. En la primera parábola, Jesús dice, siéntate y considera si puedes permitirte seguirme. El segundo dice, siéntese y considere si puede permitirse el lujo de rechazar mis demandas. Ambas formas de verlo son importantes. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo a ti, amigo, que estás escuchando? Considera, siéntate. Si de verdad tienes lo necesario para seguirme. Y te voy a decir de antemano algo. Nadie tiene lo suficiente para seguir al Señor Jesucristo. Te lo quiero dar bien claro. No es de que puedes hacer, no, es que yo estoy leyendo la Biblia, estoy orando más ahora para prepararme en mi viaje espiritual para seguir al Señor Jesús. No. Nadie tiene por sí mismo la habilidad de seguir al Señor Jesucristo. Pero en el segundo caso, como estamos leyendo aquí, en el segundo dice, siéntese y considere si puede permitirse el lujo de rechazar mis demandas. Lo que Cristo está diciendo es, tú tal vez estás en tu reino sentadito, viviendo la vida, pero yo voy a venir como rey opuesto y yo voy a hacerte guerra, y lo mejor que tú puedes hacer antes de que yo llegue es mandar una delegación de paz y pedir las condiciones. Esto es algo muy serio. En otras palabras, aunque no quieras hacerlo o quieras hacerlo, si lo quieres hacer, considera que tengas lo suficiente para terminar. Pero si no estás considerándolo haciendo todavía, considera de que yo vengo de camino y te vas a tener que enfrentar conmigo. John Martin, en su comentario de Lucas, dice, usando dos ilustraciones, Jesús enseñó que el discipulado debe incluir planificación y sacrificio. Es lo que está diciendo él. Y la primera ilustración que se refería en la torre, versículos 28 al 30, esta historia nos dice que antes de una persona comience a construir, debe de estar seguro que podrá pagar el costo del total proyecto. Los seguidores de Jesús también deben de estar seguros de estar dispuestos a pagar el precio del discipulado. Pero esta imagen que pongo aquí es para enfatizar la segunda ilustración, que se refería a un rey que salió a la batalla. Fíjense, la guerra es algo muy horrible. Hemos visto documentales en la historia, hemos visto películas de la historia, pero es algo bien horrible porque hay personas que tienen que vertir su sangre, y gracias a Dios por aquellos que han vertido su sangre para nosotros en esta nación hoy tener libertad aún para predicar el evangelio en vivo por internet. Eso es una libertad. Usted no puede hacer eso en otro lugar del mundo. Usted no puede hacer eso en Corea del Norte. Usted tiene que esconderse. La Biblia no es permitida. Este principio de sacrificio también es importante. En el ámbito del discipulado, uno debe de estar dispuesto a renunciar a todo por Jesús. Y la gente que seguía a Jesús por todo el campo de Israel había hecho eso. Habían renunciado a las posesiones y el empleo, sabiendo que el mensaje que Jesús estaba proclamando era lo más importante en la tierra. Quiero hacer más preguntas para aplicar esto. Volviendo al aspecto del rey, padre, madre, ¿has considerado que hacer guerra contra Jesús es perderlo todo y lo que incluye tu familia? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque yo conozco familiares, amistades, personas que son padres, madres, tíos, abuelas, de que ellos no se niegan a interponerse en que la gente escuche el evangelio en su familia, pero ellos no son proponentes del evangelio y ellos mismos no están dispuestos a seguir al Señor Jesucristo. Pero mi pregunta es, ¿estás dispuesto a condenar a tu familia a muerte al ir a guerra contra el Rey de Jesús? Pero Edgar, yo no voy a guerra con Jesús. No, Él viene a guerra en contra de ti. La Biblia dice que Él volverá. El libro de Apocalipsis dice que Él vendrá como un guerrero en un caballo blanco, se describe, y Él va a ir a guerra. La pregunta es, si tú no has sido
perdonado por la obra de Cristo a través del Evangelio, por obra del Espíritu Santo, ¿estás dispuesto a condenar tu familia a muerte e ir a guerra contra el Rey Jesús? La última pregunta es, ¿por qué prefieres, amigo y amiga, matar a los tuyos en vez de hacer las paces con el Rey de Reyes y Señor de Señores? No, pero es que mira, Edgar, te explico. Mira, Edgar, te voy a explicar. Mira, yo trabajo, tuve que buscar un segundo trabajo, la cosa está difícil por lo de la pandemia, pero tú sabes, yo mando a mis hijos a la iglesia y yo les motivo que oren y que lean la Biblia. Yo por lo menos en este momento no puedo, pero yo les digo a ellos que lo hagan. Bueno, solamente el Señor sabe la intención de tu corazón, pero sí te digo esto, amigo y amiga. El tú no dar un ejemplo de que Cristo es el Señor será una gran contradicción en los corazones y en los oídos, en la mente de tus hijos. Porque nuestros hijos y nuestros familiares, los pequeños que van debajo de nosotros, ellos usualmente aprenden más por el modelo y no por las palabras. Ellos son muy buenos para encontrar los hipócritas. Es como que Dios le puso, ¿verdad?, ese radar de hipocresía a todos los niños, a los jóvenes más adultos. Por eso en una casa cristiana, cuando los hijos sufren, puede ser por su propio pecado, pero en muchos otros casos, los hijos sufren porque sus padres dicen una cosa, profesan una cosa y son otra. Y esa contradicción, alineada con la concupiscencia de su corazón y su naturaleza pecaminosa para esos niños o jóvenes, es suficiente para justificar en su mente, oh, yo no voy a servir a Jesús. Eso no es verdad, porque mira cómo ellos viven. Quiera Dios guardarnos a nosotros, hermanos, de que nosotros siempre seamos ejemplos de esos padres que imitan no a perfección, pero con la dirección de amor, misericordia, fidelidad, denuedo, paz, misericordia a nuestros hijos. Continuamos entonces, versículo 33 al 35. Dice aquí, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones, dice Jesús, no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿El verdadero discípulo es el que renuncia a sus posesiones? Puse la pregunta. Porque es eso lo que Cristo está diciendo. Literalmente Cristo está diciendo, mira, regálalo todo. Sé una persona, como dice en el Caribe, una persona, ¿verdad?, que no tiene nada. Una persona codo, una persona pelada, que no tiene nada. ¿Será eso lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Quiero enseñarte algo. Este es claramente un verso crucial, pero significa que es imposible retener posesiones si uno quiere ser un verdadero discípulo. Cuando se usa para referirse a personas esta palabra, que la vamos a ver en breve, apotasao, el verbo significa despedirse de alguien o decir adiós. Y cuando se usa de cosas significa rendirse o renunciar. Y quiero enseñarte más de cerca esta palabra que usualmente pongo en la transliteralización apotazo. Esa palabra aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, viene del griego. Y aquí hay otra definición, es el sentido de esta palabra es de abandonar, concebido como una despedida formal de algo, de rendir. Y por eso es que Jesús está diciendo aquí en el texto, así que cualquiera de vosotros que no rinda, que no conciba una despedida formal a sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Fíjate, aquí en contraste con las preocupaciones del joven rico, si usted se acuerda en Lucas capítulo 18, hay un joven rico que viene del Señor Jesucristo y le dice, maestro, buen maestro, y él habla con él, y al fin lo que Cristo está mostrándole a este joven rico es de que él ama sus posesiones, sus riquezas, más que a Dios. Jesús no le dice a un discípulo que deba vender todas sus posesiones y darlo todo.
Su pensamiento probablemente sea el de abandonar las cosas, ceder el derecho de propiedad en lugar de deshacerse de ellas por completo. Al discípulo de Jesús se le puede dar el uso de cosas con confianza porque es discípulo de Jesús, como mayordomía, pero ya no son suyas. Cuando alguien es un mayordomo, esa persona va a administrar, pero no le pertenece lo que administra. El tiempo presente, del cómo se usa esta palabra, este verbo apotazo, como estoy leyendo aquí, el tiempo presente implica que lo que Jesús requiere en relación con las posesiones es una actitud continua de abandono. La idea no es literalmente de que una persona va a renunciar a todas sus posesiones, sino que es la actitud en la cual yo me relaciono como mayordomo de Dios a mis posesiones, a los que yo tengo, a las cosas que Dios me ha permitido ser o poseer en este momento. Leon Morris, en un comentario de Lucas, también comenta lo siguiente y dice: la lección es sencilla. Jesús no quiere seguidores que se apresuren al discipulado sin pensar en lo que implica. Y tiene claro el precio. Cualquiera que venga a Él debe renunciar a todo lo que tiene. Por tercera vez tenemos el estribillo solemne: no puede ser mis discípulos. Esta expresión, no puede ser mis discípulos. Estas palabras condenan toda falta de entusiasmo. Jesús, por supuesto, no desanima el discipulado. No es lo que está haciendo Jesús. Lo que Jesús está haciendo es el énfasis de que el que quiera venir a mí. Él dice así, le leo el texto de nuevo, versículo 33 del capítulo 14. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. ¿Será porque Cristo quiere que seas pobre? No, no necesariamente. Jesús está hablando tu actitud, tu relación con tus posesiones. Si ellas van a ser tu maestro, tu dueño, tú vas a ser esclavo de ellas, tú no puedes ser mi discípulo. Tú debes de ser esclavo de mí. Yo soy tu maestro. Y mientras tú tengas una relación que compita con mi autoridad, no puedes ser mi discípulo. Quiero darte otro ejemplo. Aquí continúa diciendo las palabras de Leon Morris. Él advierte contra un apego desconsiderado y pusilánime para que aquellos que lo siguen puedan conocer la realidad. Jesús quiere que ellos cuenten el costo y consideren todo perdido por su bien para que puedan entrar en la euforia del discipulado de pura sangre. Un ejemplo de lo que significa vivir esta actitud donde yo vivo una actitud de abandono, donde las posesiones no me están poseyendo a mí, viene este texto de Hebreos capítulo 11, versículo 24. Mira lo que dice conmigo. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Nota aquí, porque es de que Moisés rechazó todo, ¿verdad? La influencia, todo el poder, toda la gloria, todo el esplendor de ser un hombre de poder en Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, y la recompensa es una persona y su nombre es Cristo. Moisés no renunció a sus posesiones por Cristo como algo que fue de pérdida. Es que tuve que renunciar a esto. ¡Ay, qué tristeza! ¡Ay, qué dolor! No, sino que porque él amaba a Cristo y tenía sus ojos puestos en él, por eso renunció las posiciones y la posición de autoridad de Egipto. O sea que esto es un asunto de perspectiva, amigo y amiga, la cual es basada en una nueva naturaleza. Si no tienes una nueva naturaleza, no puedes ver, no puedes entender, no puedes apreciar el reino de Dios y el Rey, la cual es Jesucristo.
Entonces terminemos aquí con esta última parte. Leamos de nuevo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. El valor de la sal está en su habilidad de ser salada. Yo creo que es clara la idea. Es clara la idea. Y fíjese, Jesús agrega una última pequeña parábola sobre la sal. Eso es lo que hay tres historias: la torre, el rey, y ahora hablamos de la sal. Y la sal es buena, aunque no indica qué cualidades tiene en su mente. Jesús no nos da esos detalles. Y los comentaristas señalan sus valores conservantes y aromatizantes. Y dicen, no, es por esto que Jesús lo dice. Es lo que ellos, ¿verdad?, están argumentando. Por supuesto, es imposible, escuche bien, que la sal pierda su sabor. Pero la sal que se usaba en la Palestina del siglo I distaba mucho de ser pura. Era muy posible que el cloruro de sodio se lisiara de la sal impura de uso común. De modo que lo que quedaba carecía del sabor a sal. Y fue literalmente inútil, ya no funciona. No podía fertilizar la tierra o incluso descomponerse útilmente en el montón de estiércol. Los hombres la tiran. Y hay una cualidad astringente en el discipulado. Si alguien carece de él, del Señor Jesucristo, entonces cualquiera otras cualidades que pueda tener en cuanto al discipulado es inútil. Si tú no eres, si tú no deseas, si tú no estás bajo la autoridad del Señor Jesucristo y lo anhelas a Él y solamente a Él y su reino, de nada vale nada de lo que tú sepas, nada de tus talentos, nada, porque no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo. Jesús culminó su enseñanza sobre el discipulado y el costo del discipulado al proclamar que la sal es buena solo mientras contenga las características de ser sal. Si pierde su sabor salado, no tiene ningún valor y se desecha. Y lo mismo, amigo y amiga, ocurre con los discípulos. Deben contener las características del discipulado, planificación y sacrificio voluntario, o no tienen ningún valor. Un comentarista que se llama, déjame ver aquí, Ken Hughes, en su comentario de Lucas dijo lo siguiente. Él dice, la imagen de la sal que llega aquí inmediatamente después de las tres condiciones del discipulado, odiar la vida y la familia, tomar la cruz y darlo todo, expresa la voluntad del discípulo de entregar su vida totalmente a Jesucristo. Y yo creo que es muy interesante ver esto. ¿Por qué? ¿Por qué es que estoy diciendo esto? Porque el punto que Jesús nos está llamando aquí, así como la sal puede perder su sabor, el compromiso con Cristo puede deteriorarse. Si se pierde el sabor salado, el discípulo es inútil y no sirve para nada más que para ser echado. No pierde su salvación, pero no da fruto para el Salvador. Y déjeme decirle algo, esta opinión, yo por lo menos voy a estar en desacuerdo con Ken Hughes, porque todo cristiano da fruto para el Salvador. Así que ahí Ken Hughes y yo estamos en desacuerdo. O sea, una persona que es de Jesucristo da fruto. Ahora, no lo puede forzar, pero es algo que Dios hace a través de nosotros. Con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestro amor, con nuestra caridad a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Una persona que, como dice Juan capítulo 15, de que nosotros debemos de habitar en Él. Nosotros debemos de depender de Él. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Ese pámpano que verdaderamente está en la vid va a dar fruto. Pero el discípulo que está comprometido dinámicamente con Jesús, con respecto a la familia, la cruz y el dinero, es un agente poderoso del reino de Dios.
Y su vida se libra de la insípida suavidad. Su presencia siempre se siente, sazona la vida de la familia, los amigos, la iglesia, la sociedad. Su vida rebosa vitalidad. Los santos salinos dan vida y entusiasmo. Como la sal, sacan lo mejor del sabor de la vida. El costo del discipulado produce salinidad. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Amigo, amiga, tú que no conoces al Señor. Porque sabes que en conclusión, el costo de seguir a Cristo se muestra en nuestro razonamiento de lo que nos puede costar seguirle a Él. A muchos les ha costado sus trabajos, a muchos les ha costado sus familias, a muchos les ha costado sus negocios, sus esposas, hijos, sus iglesias y muchos hasta sus propias vidas. Pero amigo, amiga, si tú no estás dispuesto a dejarlo todo por Cristo todavía, hay una esperanza para que tu mente y corazón puedan ser cambiados y puedas ser convertido a un discípulo genuino del Señor. Y esta hermosa realidad solamente la podemos ver a través de lo que es el Evangelio. El Evangelio nos dice cómo es que alguien que no es salado, que no vale nada, puede convertirse en algo que da sabor, útil para el Señor. El Evangelio nos dice a nosotros que Dios es perfecto, justo y santo. Él creó un mundo perfecto y también creó al hombre y a la mujer. El Evangelio también nos muestra a nosotros de que el hombre quebró su pacto con Dios cuando pecó al desobedecer el mandato que Dios le había dado en Edén. ¿Te acuerdas, Adán y Eva, que Dios les dijo, mire, no coman de ese fruto? Y ellos desobedecieron. Y vemos cómo pecaron en contra de Dios. El Evangelio nos recuerda y nos dice de que Dios el Padre mandó a su Hijo Jesús al mundo para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Nunca podremos vivir una vida perfecta. A mí no me interesa si tú viviste en un cuartito alojado en el medio de la nada. Tú has pecado delante de Dios. Así sea en tu mente, has pecado delante de Dios. Cristo nunca pecó. El Evangelio a nosotros también nos recuerda la realidad de que solamente Jesús obedeció perfectamente todas las leyes de Dios su Padre. Tú y yo no. La Biblia dice no mentirás. Tú y yo hemos mentido. La Biblia dice de que debemos de amar al Señor con nuestro corazón, fuerza, mente, ¿verdad? Con nuestra alma. Nosotros no hacemos eso perfectamente, pero Jesús sí lo hizo. El Evangelio nos muestra de que Jesús fue a la cruz para pagar la penalidad exacta por los pecados de aquellos que escucharían su mensaje, sus buenas noticias, lo que en este momento llamamos el Evangelio. El Evangelio a nosotros nos dice que estas personas que escuchan estas buenas noticias que yo te estoy dando ahora mismo, estas personas siempre responderán en arrepentimiento y fe. ¿Sabes por qué? Como evidencia de salvación. Y te digo algo, lo que es el arrepentimiento y fe es algo que Dios da. No lo puedes comprar en Amazon, en eBay, no te lo pueden regalar para la Navidad. Esto es algo que es un regalo de Dios. Entonces, tal vez piensas, ¿qué hago? Tú debes de arreglar cuentas con Dios. Tú tienes que clamar a Dios. Tú tienes que tomar tiempo y arreglar cuentas con Dios en base a la realidad de que Dios es santo y justo. Tú no lo eres. Tú has pecado, pero gloria a Dios de que Cristo vino al mundo y fue a la cruz, esa muerte tan injusta, tan blasfema. Pero Él murió para que personas como tú y como yo, si respondemos a este mensaje en arrepentimiento y fe, Dios está más que dispuesto de perdonar tus pecados pasados, presentes y futuros. Así que amigo, amiga, ¿cómo vas a responder hoy? Y la misma pregunta que te hago toda la semana. ¿Cómo vas a responder en base a lo que hemos estudiado hoy? Quiera Dios que hoy respondas en arrepentimiento y fe, confiando tu vida en las manos del Señor Jesucristo. Oremos.
Señor, te doy gracias una vez más por la sencillez de tu palabra, por la asistencia de tu Espíritu Santo. Pero Señor, gracias por la persona y la obra de Cristo en mi vida. Gracias, Señor, porque, como dice las Escrituras, sin ti nada podemos hacer. Señor, en esta noche, con aquellos que nos están escuchando y nos están viendo, que no te conocen, Señor, te pido de que tú hagas una obra, Señor. Haz una obra salvífica, oh Dios del cielo. Señor, ábrele los ojos, que vean la realidad de que son, Señor, personas muertas espirituales y que necesitan vida, el soplo de ti, Señor, para que puedan vivir una vida verdadera, una vida abundante. Señor, te pido, haz una obra, Señor. Haz una obra, salva a nuestros familiares, salva a nuestros amigos, salva a nuestros cónyuges, salva, Señor, a nuestros hijos. Glorifícate, Dios. Señor, yo sé que es tu deseo, tu palabra lo dice, Señor, pero dame la paciencia y la perseverancia para poder creer en tu palabra y confiar que tú harás lo que es mejor. Perdónanos, Señor, a nosotros que somos tus hijos, porque en muchos casos nosotros dudamos. Y aunque no lo decimos, pero definitivamente esa marca de duda se manifiesta en la forma que vivimos, en la forma que tenemos comunión contigo, en la forma que amamos al perdido, en la forma que, Señor, anhelamos comunicación contigo, en la oración, en la lectura bíblica. Danos fuerza, Señor, para cada día más ser como Cristo, confiando y conociendo de que tú vienes por tu iglesia, tú vienes por nosotros. Ayúdanos a ser fieles y ayuda a mis amigos y amigas que puedan ser salvos para que juntos podamos glorificar tu nombre para siempre, por una eternidad. Te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.